Hoy comenzamos un nuevo tema, el tercer tema. Recuérdense que su examen es la semana que viene. ¿Qué día dijimos? ¿Aló? El lunes, ¿no? El lunes. Entonces, comuníquense con Edwin, yo hablé con él, para los repasos del fin de semana. Y ya tienen la tabla, ya tienen las informaciones, ya hemos terminado el tema de la mezcla y vamos a pasar al tercer tema ahora. Perfecto. Para ello vamos a proyectar una presentación que nos va a hablar bastante sobre el equilibrio de fase. Entonces comparto pantalla. ¿Qué pasó? ¿No se ve? Un momentito. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? No. Ok. No. Pues miren, a ver, porque me está diciendo que sí, que está compartiendo. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Bien. Lo que estamos leyendo ahí es que equilibrio de... Ahí hay dos palabras que realmente necesitamos determinar. Primero, el concepto de equilibrio y el concepto de fase. Entonces, yo quiero que digan lo Recording que is entienden por on. equilibrio. ¿Qué entendemos por equilibrio? Bueno, por equilibrio se entiende que, por así decirlo, ¿cómo? Recording has stopped. O sea, equilibrio. Cuando usted dice equilibrio, ¿a qué se refiere? Ustedes dieron esto en física. Quiere decir que todos los componentes, por así decirlo, de un sistema tienen que estar, por así decirlo, en la misma proporción o en la misma distancia para que estos, se mantengan así, mantengan el punto de equilibrio. Ay, no. Vamos a hablar físicamente. ¿Ustedes se acuerdan que en física Recording is on. había tres tipos de equilibrio? Recording is on. Estable, inestable y equilibrio, qué sé yo, independiente, creo que era que se llamaba. Y un equilibrio estable era que la posición del objeto no cambiaba con el tiempo. En el equilibrio inestable, bueno, se caía, se variaba. Entonces, en este caso, estamos viendo equilibrios estáticos, donde estamos hablando de una posición en particular. Hay cuerpos, sustancias, que cuando usted la tiene en una posición, esa posición Recording has stopped. un equilibrio que realmente es inestable. Por ejemplo, las botellas tienen un diseño que la parte de abajo, donde se descansa ella, es más ancha que la boca de la botella. Entonces, cuando usted la para, la pone en una superficie, mantiene un equilibrio estable, dinámico, o sea, se mantiene en la misma posición, etc. Pero, ¿qué pasaría si yo esa botella la invierto y la paro de boca? ¿Ese equilibrio sería estable? ¿Podría someterse a vibraciones? Recording is Se on. mantiene la... O sea, esa es la pregunta en ese contexto. O sea, ¿vale la pena? ¿Es posible? Bueno, nos damos cuenta que si pongo la botella boca abajo, el equilibrio es inestable por cualquier movimiento de la mesa. Ella va a tender a caerse porque su centro de gravedad está muy alto, de la parte física. Pero bueno, en ese sentido, el equilibrio que nosotros estamos tratando ahora mismo no es un equilibrio estático. Vamos a darnos cuenta más adelante que es un equilibrio dinámico, de movimiento, que es un vehículo que va a velocidad constante. Mientras tenga esa velocidad constante, tendríamos un equilibrio dinámico de movimiento. En el caso del equilibrio de fase, estamos hablando de equilibrio dinámico.
donde hay movimiento de masa de una fase a otra. ¿Okay? Ahora, ¿qué entendemos por fase? Vamos a ver cualquier respuesta que tengan, que entienden fase. Está relacionado con el estado de agregación. En algunas circunstancias lo mismo, en otras no. Entonces, ¿qué entienden por fase? Pues vamos a poner un ejemplo rápido. Si yo mezclo aceite y agua, ¿qué tengo? Dos fases. Ok, tengo dos fases. ¿Por qué tengo dos fases? Porque estas no se mezclan, aceite y agua. Ok, no se mezclan, perfecto. Y Pero ¿cuál tienen diferentes condiciones. es, cuál es el O sea, que no son homogéneas. No son homogéneas. Ok, pero vamos ahora al estado de agregación. ¿En qué estado de agregación está el agua? La temperatura, ¿Y el aceite? el líquido también. Entonces ahí tenemos qué cosa. Dos fases líquidas. Dos fases líquidas, o sea, dos fases en un mismo estado de agregación Un líquida. estado de exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo distinga que hay dos fases? Hay algún aspecto macroscópico que me lo distingue. En este caso puede ser Sería la composición de esas sustancias. Hay un La aspecto naturaleza de ellas. la naturaleza, porque la composición, recuérdate que son sustancias puras. Sí, la naturaleza. Agua. Pero hay, por ejemplo, un efecto macroscópico que es el color. Ustedes saben que el agua no tiene color, es transparente, pero el aceite, aunque en parte es transparente, pero tiene un color. Entonces ya el color me dice que esa aglomeración de masa de ese color es una cosa distinta a la otra aglomeración de masa que tiene otro color. Entonces, vamos a ver qué fase le vamos a llamar a cantidad homogénea de un material que puede diferenciarse al percibir propiedades macroscópicas. Puede ser calor, color, puede ser densidad, viscosidad, entre otras cosas. Entonces, ahí estamos hablando de fases. Justamente, yo puedo tener distintas fases en una sustancia pura. El caso de ejemplo es el agua. Cuando yo tengo el agua sólida, hielo, es agua. Pero usted sabe que si usted echa un hielo en un vaso, con el tiempo que le pasa ese hielo, se va derritiendo. Entonces aparece otro estado de agregación, que es el líquido. Pero sigue siendo una sola sustancia que puede estar de acuerdo a las condiciones en dos estados de agregación, que llamamos fase. Entonces, cuando hablamos de sustancia pura, el concepto fase y estado de agregación están un poquito relacionados, porque ahí yo tengo agua en estado sólido, agua en estado líquido. Y si lo sigo calentando, posiblemente genere agua en estado vapor. ¿Eh? Pero dentro de cada estado o fase, dentro de cada fase solamente hay un componente. O sea que son distintos estados de agregación de un mismo componente, distintas fases de un mismo componente. En el caso en que nos ocupa ahora, estamos hablando de más de un componente, porque en el tema pasado vimos la termodinámica de las mezclas. Entonces vamos a seguir trabajando con mezclas. Lo único que ahora esas mezclas pueden estar en más de una fase. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de solución y mezcla, había una ligera diferencia. Las disoluciones se hacían entre dos compuestos que formaban una fase homogénea. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a trabajar en componentes distintos, en fases que están en equilibrio. Y el equilibrio se logra cuando una variable llamada la fugacidad o el potencial es el mismo para el componente en cualquiera de las fases que están en equilibrio. Entonces, con eso
nos ayudará a muchas de las operaciones unitarias que conocemos son equilibrios de fase, o se basan en el equilibrio de fase. Podemos tener entonces operaciones de separación sólido-líquido, líquido-gas, gas-sólido, etc. Y se van a basar justamente en esos estados de agregación, ¿verdad? Representando por mezclas que están en unas fases y que intercambian masa entre esas fases. ¿Ok? Por eso hablamos del término equilibrio de fase. Aquí la variable ahora, recuerden que vamos cambiando de variable a medida que vamos cambiando de capítulo. En el primer capítulo era una sustancia pura y lo que queríamos era las propiedades de una sustancia pura. En el segundo tema eran propiedades de mezcla. Entonces ya cambiamos el número de componentes. Ahora vamos a cambiar la posibilidad de las fases presentes en el sistema, que en el capítulo anterior eran fases homogéneas. Ahora son heterogéneas. Yo puedo tener varias fases que están en equilibrio. Ok. Entonces, fíjense lo que me plantea la presentación. Yo tengo el equilibrio. Hay distintos tipos de equilibrio. Tenemos un equilibrio que es térmico. Y ustedes saben que ese equilibrio térmico se logra cuando las temperaturas de las fases, que en principio son diferentes, logran a través del flujo calórico igualarse. En el momento que las temperaturas son iguales en ambas fases, hay un equilibrio térmico. Quiere decir que no hay ningún potencial de variación de la energía o de la temperatura de las fases, porque están a igualdad de condiciones en términos de esa temperatura. Posteriormente tenemos entonces otro equilibrio mecánico. En el equilibrio mecánico se comienza con fases a distintas presiones hasta que a través de una variación de volumen, trabajo mecánico, entonces logramos que las presiones se igualen. Entonces, ahí llega el equilibrio mecánico. Como las presiones son iguales, entonces no va a haber ningún trabajo. P delta B, no hay variaciones de volumen, ya los volúmenes son iguales, bla, bla, bla. El otro tipo de equilibrio es de materiales. Flujo de masa ahora. En ese caso, tenemos un equilibrio químico y un equilibrio físico de fase. Vamos a trabajar en el de abajo. En el siguiente tema trabajamos en el de arriba, en el equilibrio químico. Entonces, en el equilibrio de fases hay una transferencia de material o moles de una sustancia de una fase a otra. Muy bien. Fíjense que el potencial es que hay una variación del potencial químico, ¿se acuerdan? El potencial químico que es distinta para el componente en ambas fases. Y lo que usted quiere lograr a través de la variación de masa, el flujo molar, flujo másico, es que esos potenciales se igualen. Cuando usted tiene el mismo potencial en ambas fases para un componente, las fases están en equilibrio. ¿Okay? Enseguida, fíjense que vamos a hacer el énfasis en la fase. Tenemos entonces el concepto básico de fase y transición de fase. Por lo tanto, una fase se establece como una parte homogénea de un sistema y sus propiedades macroscópicas intensivas son iguales, idénticas en cualquier parte de esa masa. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Estamos visualizando a la derecha. Estamos visualizando un vaso de agua. Si yo midiese, si el sistema está homogéneamente distribuido, yo mido la temperatura, entonces debe ser la misma temperatura en cualquier punto de esta masa de agua. Y si es la presión, por igual. Entonces, porque veo que está distribuido homogéneamente una propiedad intensiva. Entonces, igual, eso se constituye una fase. En el ejemplo que dijo Giraldi ahorita, está el aceite. Cuando usted lo mira, toda esa masa amarilla es homogénea. O sea, ahí hay algo distinto a lo de abajo que tiene otro color.
Y entonces estamos hablando de componentes distintos que tienen una forma particular y están en una fase, en el caso del mismo estado de agregación. Entonces va a tener un equilibrio entre fases del estado líquido. Entonces podemos tener una o varias fases. Cuando tenemos una sola fase, como vemos ahí en el vaso de agua, entonces el sistema se llama homogéneo. Igual. En el caso de que tengamos más de una fase, el asunto del aceite y el agua, entonces un sistema heterogéneo, más de una fase. Aquí tenemos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos una niña echando un refresco o un componente en un vaso que ya tiene otro líquido, entonces ahí se va a formar, a lo mejor puede que se mezclen bien, pero tenemos dos componentes en un estado único. En este caso, nos damos cuenta que tenemos un solo componente, pero ahí hay más de una fase, porque hay fase líquida y fase sólida. ¿Okay? Bien. ¿Qué ocurre con la transición de fase? ¿Cómo yo me paso de una forma a otra, o de un estado de agregación a otro? Entonces tenemos lo que llaman los procesos. Ahí están los tres estados de agregación típicos. La diferencia entre ellos es el nivel energético. Si lo vemos en ese sentido, el de mayor energía es el gas, donde las moléculas están tan libres, tan energéticamente hablando, capacitadas como para que las moléculas no se molesten. Luego está la fase líquida, que es intermedia, en términos energéticos, y finalmente abajo tenemos la fase sólida, en la que el nivel de energía de la molécula es bajito, por lo tanto las fuerzas intermoleculares son más fuertes y provocan que esas moléculas se mantengan unidas bajo una estructura particular, porque no tienen la suficiente energía como para poderse separar. ¿Okay? Bien, fíjense acá que tenemos los pasos. Si yo vengo del sólido y me voy directamente al gas, como le pasa al alcanfor, entonces se está sublimando. Hay un cambio de fase, una transición de fase, de la sólida a la gas. Pero si paso por la líquida, entonces lo primero que hago es una fusión, que es la conversión de un sólido a líquido, por efecto de la energía, o de líquido a gas, una vaporización. Bueno, entonces son transiciones. Pero tengo lo contrario. Si yo vengo del gas directamente hasta el sólido, estoy hablando del sentido contrario de la sublimación, que algunos autores le llaman sublimación invertida o deposición. O sea, el gas se convierte en un sólido. Si en cambio pasa por el líquido, entonces se condensa primero en el líquido y luego se solidifica. Hay algunas sustancias que ocurre esto. Por ejemplo, el famoso hielo seco o CO2 sólido, usted lo comprime de tal manera que lo pasa de gas a sólido. Bien, entonces ahí tenemos las transiciones de fase. Hay un equilibrio que está dado por esta expresión matemática en la que ya habíamos visto de aquí para acá lo relativo a eso en el tema 6, o el capítulo 6, que me decía que la variación de energía interna total, perdón, energía libre total, estaban en función de temperatura y de presión. En el capítulo siguiente, el tema siguiente, entonces incluimos los moles de los componentes. Entonces ya ahí vemos el efecto no solo de TP, sino de la composición. En el caso de la doble sumatoria, es porque la primera sumatoria de dentro son los componentes y la de afuera son las fases, indicándome entonces que si hay más de una fase, entonces tendría que tomar en cuenta este término para cada componente en cada fase. Fíjense abajo que yo tengo
una fase alfa y una fase beta y una transferencia de masa desde la fase alfa a la fase beta. Esa transferencia provoca que en una fase se disminuya el número total de moles, pero en la otra se aumente en la misma proporción. Cuando usted analiza para los fines del sistema, no está ni entrando ni saliendo moles, por tanto los moles totales, la masa total dentro del sistema es la misma, pero usted sabe que al haber dos fases, lo que se está haciendo es la transición, la transferencia, el movimiento de una fase a otra. Entonces, cuando se logra el equilibrio térmico delta P0 y mecánico delta P0, entonces estamos trabajando en un sistema donde solamente la influencia estará dada por la composición. Y si hay un equilibrio de fase, entonces para una componente I en dos fases, alfa y beta, entonces el potencial por la variación en la fase alfa va a ser igual al potencial por la variación en la fase beta. Mientras no sea igual, el sistema no está en equilibrio. Entonces va a ser menor que cero. O sea, va a ser negativo, si lo vemos en ese sentido. Entonces, un sistema en el que uno gana y el otro pierde, pero no compensado, no en la misma proporción. Dice que acá, partiendo de ahí, entonces si las variaciones de masa en las fases son iguales, entonces se denota sin el superíndice de la fase. Y eso provoca entonces que a esta ecuación le saco factor común, la variación de la fase, de los moles, perdón, y me queda entonces de esta forma. Y cuando paso esto para acá, una desigualdad, me queda que el potencial químico del componente I en la fase beta debe ser o igual o menor que en la fase alfa. Entonces, cuando son iguales, lo ven aquí, entonces estamos hablando de un equilibrio de masa. ¿Equilibrio en qué sentido? En que la masa total del sistema no cambia y aunque dinámicamente hay movimiento, condensación, evaporación, por ejemplo, en total la masa no cambia, sino que lo que hay cambio interno entre las fases. Entonces dice que se alcanza el equilibrio cuando el potencial químico es igual en ambas fases. Ese es el criterio de equilibrio, que luego lo convertimos a un criterio de equilibrio de fugacidad y más para adelante de concentración y cosas así. Okay. Hay una regla llamada regla de la fase, que lo que me determina en química física lo vimos esto, que me determina el número de variables o grados de libertad, como se llama, el número de variables que yo debo conocer, fijar, para determinar completamente un sistema termodinámico. Fíjense como dice, para caracterizar, para conocer, para determinar completamente un sistema termodinámico, yo necesito conocer un número de variables intensivas independientes. Okay, variables intensivas independientes que como presión, temperatura, composición, etcétera. Yo tengo que primero saber, de acuerdo a la cantidad de fases y de componentes que hay en el sistema, cuántas variables necesito fijar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esta es la expresión matemática que proviene de la igualdad matemática para solución de ecuaciones, que usted tiene que tener igual o mayor número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, un arreglo matemático del número de ecuaciones y el número de incógnitas le saca una expresión de esta naturaleza, donde L es el número de grados de libertad o variables requeridas para conocer el estado termodinámico de un sistema, siendo C el número de componentes y F el número de fases. ¿Okay? Y 2 es un número que sale porque cuando defino el número de variables, hay dos variables básicas que normalmente se utilizan, que son la presión y la temperatura. ¿Ok? Bien.
Entonces aquí está la explicación y aquí vemos un diagrama de fases para una sustancia pura o el famoso diagrama presión-temperatura. En un diagrama presión-temperatura para una sustancia, yo veo que de acuerdo a la combinación de P y T en la cual yo tenga, puede ser que el sistema presente una sola fase, ¿sí?, o dos fases o tres fases. Entonces, si usted ve en el diagrama, tenemos la lógica que me dice que cuando el sistema está a bajas temperaturas y a altas presiones, el estado de agregación que va a coexistir va a ser el sólido. Si hago lo contrario, estoy a bajas presiones y a altas temperaturas, entonces el estado que coexiste es el gaseoso, el gas. Muy bien, entonces en valores intermedios tenemos el estado líquido. Pero noten que para cada estado lo está separando, lo está diferenciando una línea que llamamos línea de saturación, línea de equilibrio, en la que sobre cada línea, sobre cada punto de la línea, coexisten a esas condiciones las dos fases en equilibrio. Dependiendo de la línea, en el caso de la AB, es la línea de equilibrio entre el sólido y el gas. Y a través de ella se dan los procesos de sublimación o deposición. En el caso de la BC, es la línea que divide la fase líquida pura de la fase vapor. Y entonces a través de ella se dan los procesos de condensación y evaporación. Y la PD es la línea que divide el sólido del líquido y a través de ella se dan los procesos de fusión o solidificación. ¿Ok? Entonces fíjense que este punto que está aquí es un punto común de las tres líneas, es el punto de unión y a ese se le llama punto triple. Una característica que tiene el punto triple es que yo no tengo grado de libertad, o sea, se le llama punto invariante. El significado del punto invariante es que yo no tengo la posibilidad de cambiar ninguna variable manteniéndome en el criterio del punto, ¿no? En el momento que yo cambio la presión o la temperatura, inmediatamente, geométricamente me salgo de ese punto, porque él tiene su coordenada PT particular de un punto. ¿Ok? En un sistema coordenado, las posiciones se determinan por las coordenadas X, Y, en este caso PT. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí los grados de libertad van a ser los siguientes. Miren. Componente, si la sustancia es pura, C vale 1. Fases, si estoy en el punto triple, hay 3 fases. Y el 2, entonces tendría 1 más 2, 3, menos 3, 0. Entonces, el significado es que no tengo ninguna posibilidad de variar nada. ¿Okay? Bien. Por otro lado, tenemos que en la curva BC hay un punto final llamado punto crítico, que se define como el último punto en el cual pueden existir en equilibrio el líquido y el vapor. Por encima de ese punto crítico, entonces sí podemos tener valores de equilibrio, pero de una manera no diferenciada. En otras palabras, por encima del punto crítico en temperatura y presión, tenemos lo que los autores llaman la región fluida, que es una zona como nebulosa, neblinosa, en que usted no distingue lo que es vapor de lo que es líquido. Están los dos ahí entremezclados. Entonces, últimamente hay algunos procesos que trabajan en condiciones supercríticas, porque ahí las sustancias tienen una determinada característica o propiedades muy apropiadas para su uso industrial. Por ejemplo, el CO2 supercrítico ayuda bastante como elemento de separación, de mezcla. En ese sentido, vemos entonces que hay unas temperaturas aquí abajo, que si usted viene y sube y choca esa línea, entonces más adelante vamos a darnos cuenta que es
si esa presión es una atmósfera, entonces esta se correspondería a la temperatura normal de fusión, el paso del sólido al líquido. Y si me mantengo a esa misma presión, entonces este corte de aquí sería la temperatura normal de ebullición, que sería el paso del líquido al gas. ¿Por qué normal? Porque la presión es una atmósfera o un bar, ¿verdad? Ese es el término normal. Bien, ahora cuando yo estoy como en el punto G, yo estoy en la zona completa, entonces yo estoy en un lugar donde tengo que dar dos variables. Para poder determinar el punto, identificarlo, tengo que establecer las dos variables, la presión y la temperatura. Pero sobre las líneas, solamente tengo que establecer una sola, porque la otra, para mantenerme en el equilibrio, entonces está ya predispuesta, preconcebida. Eso se puede ver aquí. Fíjense. Cuando yo tengo, para una sustancia pura, que es este caso, cuando tengo una sola fase, quiere decir que estoy aquí, o en el líquido, en el sólido, en el gas, los grados de libertad son dos. Porque sería un componente, una fase, más dos, me da dos. Eso significa que para yo ubicar como el punto G, necesito fijar la temperatura y la presión. Para saber que es el punto G y no es otro punto. Cuando tengo ahora dos fases, que estamos hablando sobre las líneas verdes, entonces los grados de libertad son uno. Quiere decir que yo fijo o temperatura o presión, porque la otra sale por la relación. Acuérdense que una línea es una sucesión de puntos que tienen un comportamiento particular. La libertad, todos los puntos van en un sentido y, ¿verdad? Y es muy fácil de predecir los puntos, porque usted puede armar una línea recta con dos puntos o un punto y la pendiente. En el caso de una curva, ya los puntos siguen una sucesión, pero no constante, no la misma, sino que va variando la pendiente de acuerdo a la forma de la curva. Bueno, y por último, cuando tengo tres fases, que es en el punto triple, noten que los grados de libertad son cero, lo que explicaba ahorita. Imagínense ahora este enunciado. Usted tiene una disolución acuosa. Ok, cuando está hablando de disolución acuosa, usted tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces, sobresaturada de sacarosa. Ok, cuando tiene una disolución sobresaturada, entonces ya la probabilidad de que tenga dos fases es muy alta. Cuando la disolución es simple, usted tiene una sola fase, que es la líquida. Pero si está sobresaturada, es muy probable que parte del soluto se haya convertido en sólido, ¿verdad? Entonces ya usted tiene dos fases, una líquida y una sólida. Pero además me dice que está en equilibrio con su vapor. Entonces hay tres fases, como dice ahí. Usted tiene dos componentes, sacarosa y agua, pero tiene tres fases. La fase sólida de la sobresaturación, la fase líquida de la disolución y la fase gas del equilibrio con el vapor. Entonces, los grados de libertad, de acuerdo a ese esquema, es que usted tiene un solo grado de libertad en ese sistema. Porque usted tiene dos componentes, tres fases, más dos, eso le da uno. Quiere decir que fijando una de las variables, si fijó la T, P ya está fija. Si fijó P, T está fija. En ese sistema. ¿Ok? Bien. Esta otra sigue siendo una disolución acuosa, sigue estando sobresaturada, pero ahora tenemos ¿cuántos componentes? 2 más 1, 3. O sea, agua, cloruro de sodio y cloruro de potasio serían 3 componentes. Mírenlo ahí. De nuevo tendríamos 3 fases. La fase sólida, la fase acuosa, pero son 2 sólidos. Por eso hay 3 fases. 2 sólidos y una líquida. Entonces, los grados de libertad me dan 2, lo cual quiere decir que para esta sustancia, al haber más componentes, entonces tengo que definir más variables. En este caso, 2. Tanto la presión como la temperatura o cualquier otra 2. Se fijan esas, normalmente se dicen esas 2 porque son las más fáciles de evaluar.
Entonces, recuérdense que yo puedo tener en un mismo estado de agregación, como el ejemplo de ahorita, más de una fase. Hablábamos de aceite y agua, estado de agregación líquido, dos fases líquidas. Pero si usted coge un puñado de arena, en ese puñado de arena, usted va a notar que la arena es sólida, pero cuando lo mira bien, va a notar distintos colores en las partículas que conforman esa arena. En el momento que usted esté diferenciando colores, entonces está diferenciando componentes, está diferenciando algo homogéneo, diferente. Si lo verifica bien, muy probable que no solamente vea colores distintos, sino que también pueda ver formas distintas. O sea, un granito de arena redondo, otro pues, con muchísima arista, etc. Entonces ya está diferenciando inclusive formas distintas, lo cual le dice que la arena es una mezcla de varias fases en estado sólido. Bien, siguiendo entonces, tenemos aquí, esta es una variación al criterio de la regla de fase que se ve cuando veamos reacciones químicas. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Aquí está el ejemplito para eso, pero no queremos meternos en eso ahora mismo. Entonces vamos a ver ahora diagramas de fase en sistemas de un solo componente, que fue lo que explicamos ahorita, ¿verdad? Entonces ahí me dice que usted tiene curvas de presión de vapor. Cuando decimos presión de vapor, es que a una determinada temperatura, entonces va a tener la presión a la cual el sistema se satura. En este caso, es un líquido que se satura o un vapor que se satura cuando estamos hablando de la curva BC, o un sólido que se satura o un gas que se satura cuando estamos hablando de una curva AB. También tenemos la temperatura de fusión a esa presión P, que si la presión es una atmósfera sería entonces la temperatura normal. Y tenemos la temperatura de ebullición, ¿ven? El corte de la presión con las curvas de saturación. Dice que si le llamamos punto de ebullición normal, es aquella temperatura en la cual la presión del sistema es una atmósfera. Y en el otro caso, la de fusión normal es justamente siempre cuando es una atmósfera, y lo leo en la línea de equilibrio sólido-líquido, fusión, o en la línea de equilibrio líquido-vapor, ebullición o evaporación, como le queramos llamar. Entonces, ¿qué notamos ahí que está pasando? Bueno, lo típico. Si usted tiene un sistema cerrado y tiene agua, y esa agua, por absorción de energía, provoca que las moléculas superficiales tengan la capacidad de dar el salto, de pasar del líquido a vapor, de evaporarse, entonces comenzarán a ocupar el espacio abierto por encima del líquido. ¿Qué pasa? A medida que van ascendiendo, van perdiendo energía y puede entonces provocarse el que se devuelvan algunas. Fíjense que las rojas se convierten en azules, ¿verdad? Entonces, algunas de las azules ¡pum!, vuelven y entran al sistema. Y con el tiempo, entonces se llega a un desarrollo de las dos fases fundamentales. Usted tiene entonces que a expensas del líquido, no sé cómo va el nivel, se está formando la mezcla de vapor, ¿verdad? O en el caso de que sea una sustancia pura, la fase vapor. Y hay un equilibrio. Noten que algunas se evaporan, otras se condensan. Entonces, cuando ocurre el equilibrio, la tasa, la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Por lo tanto, las concentraciones, los flujos ya están definidos. En el caso particular de los potenciales químicos, cuando no son iguales, el sistema no está en ese potencial químico, funciona sobre la presión, y entonces aquí tenemos una relación entre las presiones iniciales y presión inicial y final, ¿verdad? Luego, si hablamos de que
la presión del sistema es la presión parcial, ya entonces estamos hablando de un sistema en equilibrio, ¿eh? Donde el potencial químico en el gas es igual al potencial químico en el líquido. Entonces, ahora me dicen que cuando la velocidad de evaporación es igual a la de condensación, entonces agua líquida que se convierte en vapor y vapor que se convierte en líquido. Aquí tenemos una serie de curvas que se parecen a la curva de equilibrio líquido-vapor llamada curva de presión de vapor, en la que hay una relación presión-temperatura, pero en la relación entre líquido y vapor. Y tenemos varios compuestos. O sea, cada una de esas curvas coloreadas representa una sustancia distinta. La primera A es el éter dietílico, un componente sumamente volátil. La B es el benceno, la C es el agua, que es la negra, la D es el tolueno y la E es la anilina. Si ustedes se dan cuenta, para una misma presión, por ejemplo, la presión atmosférica 760, entonces estaríamos mirando las presiones normales de ebullición. Para el caso del éter dietílico, pues ya alrededor de los 30 y pico de grados ya está ebulliendo, vaporizando. El caso del benceno estaría siendo 80 grados centígrados, que es su presión normal de ebullición. El caso del agua 100, ¿lo ven? Y el caso del tolueno a 110. Mientras que la anilina es un poquito más pesada, eso hace que su presión normal de ebullición esté por encima de los 200 y pico de grados. Porque si usted ve la tendencia de esa curva, viene siendo por los 160, 170 grados centígrados. Ok, aquí tenemos entonces la misma expresión ahorita. ¿Cuándo va a hervir un líquido? Bueno, cuando alcance la temperatura requerida para esa presión. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Usted tiene una olla en la hornilla abierta y entonces le está dando calor. A medida que las moléculas que están en el fondo de la olla adquieren energía calórica suficiente como para evaporarse, usted que se generan unas burbujitas abajo, esas burbujitas suben a la superficie, se rompen en la superficie y poquito la masa se va cargando, más moléculas adquieren la energía suficiente y entonces comienza entonces a ver el vaporizo que se va formando, que es el proceso ya natural de conversión, de ebullición o evaporación del líquido al vapor. Con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el vapor y va a disminuir el líquido. En este caso se pierde el vapor porque se va a untar con la atmósfera porque es abierto. Entonces, fíjense aquí lo que le digo. A la temperatura a la que la presión de vapor sea igual a la presión externa, entonces el sistema comienza a evaporarse, ya que es posible la formación de burbujas de vapor en el interior del líquido. Y ¿por qué? Porque esas moléculas que están en el fondo son las que están recibiendo todo el calor de la llama. Entonces ahí mismo ellas hacen que la presión de vapor de ellas se igualen a la presión externa y entonces pueden dar el salto. Mientras esté la presión de vapor por debajo de la externa, no. Por eso es que hay que darle la energía suficiente para que eso ocurra. Aquí me hablan de que el punto de ebullición del líquido varía con la presión. Eso es de entenderse, porque en la medida en que yo voy bajando la presión, noten que los puntos de ebullición se hacen más bajitos. Por ejemplo, si estoy hablando de 400 psi o milímetros de mercurio en este caso, ya para la anilina, la éter dietílico, en vez de ebullir a 37, lo está haciendo a 20. Y el caso del agua, que es más notorio, en vez de ebullir a 100, a 400 lo está haciendo a 80.
Y por eso que ustedes ven que muchos procesos industriales, para que se evapore agua, por ejemplo, lo que se hace es que para que el alimento no se vea afectado por la alta temperatura, entonces se le baja la presión. Se hace un secado a vacío. Entonces, al bajar la presión, el agua evapora a menor temperatura y entonces una temperatura adecuada para que el alimento no pierda sus nutrientes, no pierda sus características, su forma, etc. ¿Ok? Y es justamente analizando el efecto que tiene la presión sobre la temperatura de ebullición. Fíjense aquí, si yo tengo, esto es un Erlenmeyer, no me acuerdo el nombre, pero está conectado aquí a una salida que puede generar, succionar y formar un vacío ahí. Si yo hago eso, esa agua que está ahí, por el vacío, a la temperatura del sistema, comienza a evaporarse. Y usted no le está dando calor. No le está dando calor, pero la temperatura externa es suficiente como para que a esa presión de vacío comience a evaporarse. Fíjense que en este esquema, si yo bajo completamente la presión, estamos hablando de 200 milímetros de mercurio, entonces la temperatura de ebullición del agua anda por los 60 grados. Si usted sigue bajando y busca a 100 milímetros, entonces la presión, la temperatura de ebullición es 45. ¿Ves? O sea, que a medida que va bajando, si lo ponen 23.8 grados, entonces ya a 25, que es la temperatura ambiente, ya comienza a evaporarse esa agua a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque usted tiene un vacío, o sea, lo lleva a 23 milímetros de mercurio. Eso se utiliza en algunos sistemas para separar. Ok, aquí me está haciendo el señalamiento. Bueno, ya a 23.8 el agua evapora a 25 grados centígrados. Entonces, me está hablando de consecuencias. ¿Qué ocurre? Bueno, me dice, perdón, aquí me dice que, mostrándome el diagrama, que por ejemplo, esto es un monte, se llama el Kilimanjaro, que está en África, y noten cómo está nevado arriba, pero es que tiene una altitud de 5.895 metros desde la base, y la presión ahí arriba es de 350 milímetros de mercurio. Usted dice, ok, el agua evaporaría ahí a 79 grados centígrados. O sea que si usted le da 80 grados al agua, se evaporaría. Pero, ok, ahí viene la pregunta. A esa altura, ¿usted cree que la temperatura va a ser 80 grados? No, la temperatura está muy bajita. Por lo tanto, esa agua no evapora, se queda sólida. Se queda sólida porque la presión, aunque es bajita, la temperatura necesaria para que el agua evaporase es de 80 y usted no tiene esa temperatura ahí arriba, por eso es que normalmente eso se mantiene nevado, completamente nevado, a menos que la incidencia directa de los rayos del sol pues provoquen ya con calor directo la fusión de ese hielo. Entonces esa es una razón. La otra es la aplicación de la olla. La olla es rápida. ¿Por qué a la olla de presión la cocina es rápida? Bueno, porque está usando ese mismo criterio. Fíjense, la olla de presión lo dice, porque tiene una presión interna mayor que la externa. Ok, eso va a provocar que el agua ebulla a una temperatura más alta. Entonces, a usted darle más calor, ¿verdad? Entonces provoca que se cueza más rápido. Y es lo que me dice ahí. Como yo tengo una olla a presión cuya temperatura de ebullición del agua es mayor, entonces provoca que haya una cocción más rápida porque hay más energía de los alimentos
y el tiempo de cocción entonces se hace más corto. Y por eso usted ve que en una olla de presión se cocina rápido. Pero es por eso. Aquí entonces está ya viendo la curva B de sublimación. De nuevo, recuerden que en las curvas los potenciales son iguales, en este caso con gas, y la aplicación de esto es en este proceso llamado liofilización, que es una deshidratación a baja presión. Quiere decir, extracción de agua por evaporación a baja presión. Ustedes se acuerdan que al bajar la presión, baja la temperatura de ebullición. Pero aquí entonces se lleva a un extremo, y es que se congela el sólido. El sólido que tiene agua se congela. Entonces, así congelado, se mete y se le hace vacío. Al hacerle vacío, recuerden que la temperatura de ebullición del agua baja, y a esas condiciones tan bajitas, con el alimento frío, el agua se evapora. Entonces usted está deshidratando, pero a temperaturas bajitas, que no daña las características del alimento. En este caso es café. Entonces la característica natural del café es el olor, el aroma. Entonces usted no, por calor, no daña, no descompone las moléculas de olor, de aroma. Entonces permite que el agua sólida que estaba en el alimento, que usted lo congeló, se sublime. Usted se va a pasar de sólido a gas directamente. ¿Por qué? Porque al bajarle la temperatura de evaporación, pues rápidamente pasa de sólido a gas. Y eso es una metodología, método de separación que se utiliza mucho en la industria del alimento para preservarle los, vamos a decir, sabores, aromas, condiciones del alimento y secarlo. Se llama deshidratación a baja presión. Entonces miren las ventajas. Evita el secado por calentamiento, porque si yo a ese café le doy alta temperatura, entonces destruye la molécula del sabor, la descompongo. Después el café no sabe a nada. Segundo, evita que se estropee, porque lo estoy secando. Al secarlo, entonces no le dejo agua a la bacteria, a los mohos, etcétera, para crecer. Y esa es una razón de por qué yo seco los alimentos, para bajar la actividad de agua. Por aquí entonces tenemos el diagrama de fase de la sustancia pura, pero tomando en cuenta el equilibrio entre las fases. Dice que cada punto da una pareja de valores, P y T, acuérdense, dependiendo de donde usted esté. Si estoy en G, estoy como un líquido, a esa presión y a esa temperatura. Entonces, si yo comienzo en G, ¿entiendes?, a disminuir temperatura, me muevo isobáricamente y va a llegar entonces a cortar una línea de saturación, que en este caso es la línea sólido-líquido, y yo voy a provocar que ese líquido se solidifique, por lo que estoy enfriando. Pero si en G, en vez de variar la temperatura, varío la presión a la misma temperatura, entonces yo voy a provocar que ese líquido se evapore. Le estoy bajando la presión. ¿Se acuerdan? Lo mismo que estamos diciendo, bajando la presión a la misma temperatura, esa temperatura entonces se convierte en este punto F en la temperatura de evaporación para pasar de líquido a gas. Y ya en el punto E ya es gas completamente. Entonces, el proceso de pasar un líquido a un gas es a través de un cambio de presión. Ahí lo que ocurrió fue un cambio de presión. Bien. Entonces, por eso dice que a cada punto da una pareja de valores P en los cuales existe equilibrio de dos fases. Estamos hablando de los puntos de equilibrio. Los potenciales son iguales. Entonces ahí me habla del punto de equilibrio, en el que primero tengo que el potencial del gas es menor que el del líquido y el del gas es menor que el del líquido.
luego a través de un cambio isotérmico, manteniendo la temperatura constante. Entonces, la variación de volumen es negativa, se reduce, y la variación de la presión del gas es positiva. O sea, variación de la densidad, perdón, no la presión, de la densidad del gas. Porque acuérdense que al variar el volumen, varía la densidad en sentido contrario. Entonces aquí tenemos la presión, temperatura final, que va a ser la de equilibrio, en la que la del gas y el líquido van a ser iguales. La de gas y líquido, estamos hablando de este punto. Pero, obviamente, distinta a la del sólido. Entonces, ahora, isotérmicamente, yo sigo variando la presión, el volumen y la densidad del líquido ahora, porque era gas, ya lo convertí a líquido. La densidad del líquido va a tener una variación positiva y luego logro entonces posicionarlo. El TG se convierte entonces en la temperatura del gas, en la temperatura E, del punto E a la temperatura F aquí y luego aquí abajo a la temperatura del punto G. Entonces en ese punto ahí, que estamos en la fase líquida, tengo que la potencial del líquido es menor que el del gas y el potencial del líquido es menor que el del sólido, porque no estoy en el equilibrio. Pero cuando me muevo isobáricamente, o sea, isobáricamente ahora cambio la temperatura, el delta T va a ser menor, o sea, una disminución, es menor que cero, hay una disminución, la temperatura final es menor que la inicial. Entonces, de nuevo, la densidad del líquido se mantiene positiva, en cambio, porque ahora voy a tener más densidad. Acuérdense que pasar del líquido a sólido, el sólido es más denso. Finalmente tengo ya en el punto H, aquí, que estoy a la presión del punto G, estoy a la temperatura H, que es esta de aquí, ¿verdad? Y en ese punto, que se voló, mírenlo ahí, en ese punto, entonces yo tengo la igualdad de los dos potenciales, indicando que hay un equilibrio en sólido y líquido. O sea, llega al punto de solidificación. Esto es lo que está ocurriendo cuando yo me muevo de un punto a otro. En este caso, del gas, a través de la condensación, lo llevé al líquido, y a través de la enfriamiento, lo llevé a sólido. Aquí tenemos un diagrama de fase para el CO2. Vemos de nuevo el sólido, el líquido y el gas, el punto crítico, los valores numéricos de lo que cada uno de los puntos. El punto triple del SO2 está a 5.1 atmósferas y a menos 56 grados centígrados. El punto triple, el punto crítico está a 31 centígrados y a 72 atmósferas. Entonces me dicen que la curva del punto de fusión, tiene una pendiente positiva, o sea que va en aumento. Esto también. Entonces, la presión del punto triple es mayor que la unidad. Fíjense que estamos hablando de, ¿verdad? Esa es la temperatura normal de evaporación a una atmósfera. A esas condiciones estamos hablando de un cambio de sólido a gas, porque está por debajo del punto triple. O sea, la condición presión normal para el gas, el CO2, a condiciones normales de presión, estamos por debajo de la presión del punto triple. Entonces lo que ocurre es un cambio entre el gas y el sólido, ¿no? Para que haya un cambio entre el gas y el líquido, tiene que estar por encima de la presión del punto triple, por encima de 5.1 atmósferas.
Entonces, el gas se va a convertir primero en líquido y luego pasaría a sólido. Okay. Lo que más o menos me está diciendo ahí, que como en la curva de fusión la pendiente es positiva, el punto triple es mayor de 1, entonces el fenómeno que ocurre es que hay una sublimación, pasa de sólido a gas. O sea, al cruzar por ahí pasa de sólido a gas. Y ese efecto se utiliza en los espectáculos, como el humo o la niebla esa que ustedes ven en los artistas y los espectáculos que saben. Es hielo seco, el famoso hielo seco, que mírenlo aquí, como vemos, y es CO2 sólido. Ahora, ese CO2 sólido, a las condiciones que está, cuando usted lo pone frente a las condiciones atmosféricas, entonces él va a sublimarse, comienza a formar esa niebla. Y él pasando del sólido a su condición natural, que es gas. Aquí tenemos nuevamente el punto crítico, que es característico de la sustancia. En este caso tenemos el punto crítico está a 330 y... A ver, déjeme ver. Bueno, eso debe ser tanta sustancia, déjeme ver que no dice. Yo creo que es el agua. Sí, me parece que este es para el agua. Entonces estamos hablando de la curva líquido-gas. Esta curva de aquí. Al ascender por la curva líquido-gas, aumenta la densidad del gas, ¿verdad? La variación de presión es positiva, o sea, usted está aumentando la presión, disminuye la densidad del líquido, ¿verdad? La variación de temperatura es positiva, está aumentando la temperatura, y en el equilibrio, la capacidad de las densidades son iguales, porque están en equilibrio. Entonces aquí se ve una imagen en la que tenemos el sistema a una temperatura a 10 grados por debajo de la temperatura crítica. Noten que usted está viendo lo que es gas de lo que es líquido. Cuando estamos cerquita al punto crítico, noten que básicamente está desapareciendo la separación entre el líquido y el gas. Y ya cuando estamos a la misma temperatura crítica, noten que no hay una diferencia, no hay una separación marcada como esa entre lo que es gas y lo que es líquido, lo que yo decía, una especie de niebla que usted no distingue lo que es gas de lo que es líquido, porque ya por encima de esa temperatura estamos en la región supercrítica. Ese es el agua. Aquí le explica que más allá del punto crítico estamos hablando de fluido supercrítico y usted no puede licuar con aumento de presión. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión a cualquier punto que está por encima del punto crítico, lo que usted está haciendo es simplemente aumentando presión, pero no se ve un cambio de estado de agregación, porque ya ahí no hay una división, no hay una definición clara de lo que es gas, de lo que es líquido. ¿Ok? Ustedes van a darle un vistazo rápido posteriormente a esta presentación, que es muy ilustrativa de los equilibrios típicos en ese sentido. Entonces, lo que les decía al principio, como consecuencia, para temperaturas por encima de la crítica, la sustancia gaseosa no se licúa por aumento de presión. Entonces tenemos que la temperatura crítica del oxígeno es menos 118 grados centígrados. Por lo tanto, a temperatura ambiente, que está por encima de la crítica, usted le es imposible licuar el oxígeno. Entonces tiene que trabajar otro proceso de aumento de presión. O sea, si usted varía la temperatura del oxígeno, él no se va a licuar. Tienen que entonces someterlo a un proceso de alta presión, ¿verdad? Para que pueda convertirlo en líquido.
Fíjense aquí una aplicación de los fluidos supercríticos. En el CO2 supercrítico se usa para extraer la cafeína del café. Recording has O stopped. sea, Recording has stopped. él pasa como un gas y se lleva, arrastra la cafeína del café. Entonces aquí una serie de relaciones entre, ustedes se acuerdan que el potencial químico y la Recording energía is libre on. es lo mismo. Entonces vemos las curvas, la fase alfa y la beta, la presión y la temperatura. Recuérdense que en la fase per se las potenciales no son iguales, las fases solamente son iguales en la línea. ¿Okay? Entonces mírenlo ahí, las líneas que son iguales. Y aquí tenemos lo que les decía ahorita, cambio de fase a delta constante. Ese es un punto importante. Cuando yo voy a hacer una transición de fase, sobre la línea, que es donde ocurre la transición, la presión y la temperatura son fijas. Entonces, a esa temperatura y presión fija es que se da la transformación de una fase líquida a una fase vapor, o una fase sólida a una fase vapor, o una fase líquida. Entonces, aquí abajo me están dando las relaciones que existen entre las variables. Si el sistema es cerrado, estamos hablando de delta U, que es igual a la integral del calor más la integral del trabajo, ¿verdad? Por el delta. Y este sería el calor total, P, menos el término de trabajo, que P integral de delta B. Finalmente tendríamos una expresión de esta naturaleza, que es la forma integrada de esto. Entonces, el QP se emplea en el cambio del volumen y en el cambio de energía interna. La U y la B dependen del estado de agregación, y eso es verdad. O sea, no es lo mismo la energía libre, la entalpía, el volumen, la energía interna para el líquido y para el vapor en el estado de saturación. Son diferentes. Son iguales los potenciales, pero las variables como volumen, entalpía, energía interna, energía libre, no son iguales para el líquido y el vapor o para las fases en el estado de equilibrio. ¿Okay? Eso es importante que lo consideren. Aquí me hablan, bueno, de ya en sentido general, las ecuaciones que vamos a ver en más detalle en nuestra próxima clase. Entonces, yo le voy a colgar esta presentación que nos ayuda mucho a resumir un poco lo que vamos a ver en el libro, en el capítulo 10, parte del capítulo 12 y el capítulo 14. Son los que tratan el tema de equilibrio de fase. Entonces, vamos a ver gráficos, cómo se hacen esos gráficos, qué representan los gráficos, qué utilidad tienen para poder trabajar con sistemas en equilibrio de fase. Así que chicos, nos vemos en la siguiente clase, el próximo miércoles. El lunes nos vemos en el examen. Tengan buenas noches. Bueno. Bye.